Buen día a todos. Hoy en este video presentaremos magnitudes físicas y sus subdivisiones como magnitudes escalares y vectoriales. Bien, empezando con dos definiciones. De primera instancia tenemos medir. Medir es la acción de comparar una escala con una unidad definida con la finalidad de encontrar un valor cuantificable para dicha unidad. Como ejemplo tenemos al niño de la derecha. Podemos observar que para medir nosotros su estatura necesitamos comparar esta unidad con una escala. En esta ocasión la escala es el metro y nosotros estamos midiendo la estatura del niño. Por otra parte, la magnitud es todo aquello que puede ser medido. Tenemos otros dos casos. En este caso, este niño quiere medir su peso. En este caso, el peso es la magnitud, donde se está ayudando de una báscula. Por otra parte, esta chica está utilizando un termómetro para medir su temperatura, lo cual es la magnitud. Dentro de las magnitudes tenemos las magnitudes fundamentales. Las magnitudes fundamentales son propiedades físicas básicas que pueden ser medidas y cuantificadas de manera individual. Esto para el sistema internacional tenemos la longitud, cuya unidad es el metro, la masa, cuya unidad es el kilogramo, el tiempo, donde tenemos los segundos, la temperatura, apoyada por los grados Kelvin, la intensidad de corriente con amperios, la intensidad luminosa con la candela y por último la cantidad de masa, donde podemos observar el mol. Por otra parte tenemos las magnitudes derivadas. Nosotros podemos observar que estas magnitudes justamente obtienen ese nombre ya que se obtienen a partir de magnitudes fundamentales y se expresan mediante diferentes funciones matemáticas. Como podemos ver, la velocidad, donde tenemos el metro por segundo. Aquí es más claro, nosotros estamos teniendo la magnitud de distancia, la magnitud fundamental de distancia junto con la de tiempo, están combinadas. Eso quiere decir que se necesitan dos o a veces más de dos magnitudes fundamentales para definir una magnitud derivada. También tenemos la aceleración, nuevamente vemos distancia y tiempo. Fuerza, tenemos los newton y aparentemente el newton es una unidad simplificada. Sin embargo, recordemos que el newton está representado por kilogramo por metro, donde tenemos tanto masa como distancia sobre un tiempo. De igual manera los joules, así pasa con la potencia y los watts, la presión en pascal y por último la densidad, donde justamente vemos nuevamente kilogramos y metros cúbicos. Dentro de estas magnitudes tenemos magnitudes escalares. Esta es otra subdivisión que se les da. Las magnitudes escalares se caracterizan porque no poseen ni dirección ni sentido. Aquí podemos observar que tenemos tiempo, peso, distancia y volumen, donde justamente el volumen está definido por más de una magnitud fundamental. Quiere decir que el volumen es una magnitud derivada. Sin embargo, entran todas estas dentro de las magnitudes escalares, ya que a fines prácticos, definiendo la distancia, justamente podemos ver que la distancia mide una escala o compara la escala de un punto A a un punto B. No importa si nosotros medimos esa escala de el punto A a B en vertical, no importa si la medimos de punto A a B en horizontal, en diagonal o en ninguna dirección. A fin de cuentas, esa unidad no va a cambiar. Sin embargo, tenemos magnitudes vectoriales, donde tenemos magnitudes que tienen que poseer dirección y sentido. Tenemos como ejemplos el desplazamiento, la aceleración, la fuerza y la torca. Justamente hablando de desplazamiento, no va a ser lo mismo medir un desplazamiento de un origen hacia este sentido y dirección o de este mismo origen hacia este sentido y dirección. Justamente van a estar cambiando dependiendo el ángulo y el sentido que se les dé. En este caso, el ángulo nos estaría dando la dirección a la que va a ir nuestro desplazamiento y por otra parte el sentido, estaríamos hablando de un eje. En este caso tenemos dos ejes, el eje Y, el eje X, y dependiendo de ese plano vamos a tener un sentido para nuestro desplazamiento.
Eso es todo por hoy. Agradecemos su visita y síguenos para más videos.